Hola, hola, hola. Hola.
la cámara ya. Sí, sí, porque no te enfoca por eso. Ah, no, me enfoca de pelado, no. Ahí está. Bueno, Tampoco Rafa, que te están escuchando. ahí corta. Te están escuchando. No vaya. Acá cómo seguir para. ¿Cómo se llama? ¿Dónde pongo acá? O hablo directamente de acá. No te están escuchando, ¿no? Ya tenés audio. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien, chicos. ¿Se escucha? Rafa, bien. Ahí estoy viendo a uno. Está muteado, Rafa. Bueno, espero que se escuche bien. Eh, Vamos a comenzar una serie de capacitaciones desde el colegio. En este caso, puntualmente, va a ser vía Zoom. Va a quedar grabada la charla. Si algún tipo de dudas que después tengan después de la charla, la pueden volver a revisar. En esta ocasión, tenemos el placer y el honor de que el disertante sea Rafael Audax Subier, médico veterinario, doctor en ciencias agropecuarias, egresado en 2010 de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es docente de patología quirúrgica en la misma universidad y tiene más de 10 años de experiencia exclusiva en la ultrasonografía de equina. Como en este caso, la disertación va a ser ultrasonografía de cuartilla y pie en el equino. Bueno, Rafael, la verdad que agradecido sobremanera que pueda participar. Esto fue un convenio que hizo el colegio con vos y vos lo estás cumpliendo, así que te queremos agradecer del colegio. Y este beneficio para todos los colegios de la provincia que puedan aprovechar un tema tan apasionante como es la ecografía. Puntualmente a mí me gusta mucho la ecografía, así que bastante apasionante y más lo que hacen aquí, ¿no? Así que sin más preámbulo, te invito, voy a estar acá escuchando la charla, así lo que sea, porfa, me avisas. Bueno, Gracias, Rafa. Marcelo, muchas. Dame un segundito, a ver. Ahí me oyen bien, ¿no? Sí, yo perfecto. Perdón, ahí se oye bien, ¿no? Sí, Rafa. Perfecto, perdón. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Esto dista mucho de la oftalmología, pero los principios físicos de la ultrasonografía es la misma que en el ojo. Sí, como bien dijiste, es un compromiso que yo tenía para con el colegio, pero más allá de que sea cumplir con un compromiso, para mí es un gusto, así que en lo que se pueda participar, bienvenido sea. Eh, bueno, con esta presentación, la idea es un poco presentar los abordajes ultrasonográficos normales de la cuartilla y el pie. Es un tema bastante extenso como para abordarlo en 2 horas, pero voy a tratar de hacer hincapié en lo esencial, en lo más importante, y si nos da el tiempo, voy a exponer algún caso clínico. Creo que la ecografía en el estudio ortopédico de las claudicaciones, en la biomecánica del caballo, ha cobrado un papel esencial para el diagnóstico, para establecer pronósticos y guiar tratamientos en estas afecciones ortopédicas. Así que bueno, todas las disecciones anatómicas e imágenes ecográficas que van a ver en esta presentación son preparados anatómicos que he ido y sigo realizando hasta el momento. Así que, bueno, nada, espero que les sirva. Cualquier duda que se les presente a quienes estén presentes, los que la escuchen después no van a poder, pero bueno, tienen mi contacto y me pueden preguntar. Y ahora, quienes tengan alguna duda, les pido por favor que interrumpan sin preaviso y así se establece la conversación. Bueno, arranco nomás. Rafa, Sí, perdón. También a todos los participantes, el que quisiera escribir por medio de chat, yo también te lo puedo leer también las preguntas. dale, dale, buenísimo, Marcelo. Yo no voy a estar viendo quizás el chat, pero si me aparece algo y lo veo, ningún problema. Bueno.
voy a minimizar eso y voy a arrancar con esto. Tengo que salir de acá, pongo esto ahí, y empezamos. Bueno, a mí siempre me gusta empezar abordando las regiones ultrasonográficas, eh, sabiendo cuáles son las indicaciones y en qué consiste la preparación, ¿sí? de la región que vamos a evaluar. Sobre todo para saber cuándo hay que hacer ecografía, ¿no? De estas regiones. Respecto a las indicaciones, ¿cuándo vamos a hacer una ecografía de cuartilla? Bueno, cuando hay procesos inflamatorios locales, eso es bastante obvio, ¿sí? Eh, Cuando tenemos los bloqueos, ¿sí? Cuando hacemos los bloqueos diagnósticos con anestesia local para ayudarnos a localizar la región donde tenemos la afección. En caso de bloqueos digitales negativos, digitales distales negativos, y cuando tenemos bloqueos digitales proximales positivos o abaxiales sesamoideos positivos. Hay una excepción, que es cuando si tenemos un bloqueo digital distal positivo, perdón, negativo, eh, bueno, ahí, y un positivo, un abaxial sesamoideo positivo, tenemos que hacer ecografía de la cuartilla, pero cuando tenemos, lo que les quería decir, perdón, cuando tenemos un digital distal positivo, también hay que considerar la cuartilla. ¿Por qué? Porque puede que sea el problema efectivamente en el pie, ¿sí? Y el problema sea el pie y no de la cuartilla, pero también puede ser que cuando uno hace los bloqueos tenemos difusión de los anestésicos. Entonces, puede ser que al hacer un bloqueo digital distal y me dé positivo, que me dé positivo por difusión proximal del anestésico y que me involucre la cuartilla y en realidad en el pie no hay nada, ¿sí? Es una excepción práctica, pero en los bloqueos tenemos mucha difusión y sobre todo cuando no usamos los volúmenes de anestésicos recomendados y por ahí tendemos a usar un poquito más para tratar de estar seguros o de involucrar bien la región perineural. Entonces, en esos casos, cuando nos pasamos un poco, puede haber difusión proximal y ahí también considerar la cuartilla. Primero que nada, descartar el pie, pero si no, considerar la cuartilla. Cuando tenemos efusiones de la vaina digital, también ya sabemos que la vaina digital tiene distintos recesos. Eh, por lo general empieza con efusión de los recesos proximales o del receso distal impar que tenemos en la cuartilla. Por más que la efusión sea por encima de la articulación del nudo, tenemos que considerar, ¿sí? Hacer ecografía de la cuartilla también para descartar alguna tendinopatía que involucra el superficial o el profundo y por eso es la efusión de la vaina. Tendinopatías proximales o distales con proyección hacia la cuartilla. Esto lo pongo por una cuestión de experiencia y porque también está totalmente documentado. Hay un trabajo bastante actual que habla sobre esto y la verdad que lo vemos con mucha frecuencia. Tendinopatías severas suprasesamoideas a nivel del pie que muchas veces se proyectan hacia proximal y, e involucran a la cuartilla. O pasa lo contrario, tendinopatías severas del superficial o el profundo que vienen de la cara distopalmar del metacarpo y se proyectan hacia la región de la cuartilla. Entonces, cuando tenemos esas lesiones grandes hacia proximal o distal de la cuartilla, es importante explorar esta región. Cualquier tratamiento ecoguiado, ¿sí? Eh, para tratamientos de tendinopatías o de desmopatías de la cara palmar de la cuartilla, donde se quiera hacer alguna terapia infiltrativa local con alguna terapia regenerativa o lo que sea, es importante hacerlo ecoguiado. Entonces, cualquier tratamiento ecoguiado también tenemos que hacer, bueno, ecografía de esta región. Cambios radiográficos que justifican también el abordaje ultrasonográfico de la cuartilla para ver si esos cambios están involucrando o no las entesis del gran número de ligamentos que tenemos en la cuartilla, u otro hallazgo que lo justifique. Casos de déficit de la suspensión del nudo. En la biomecánica del caballo sabemos que la suspensión de la articulación metacarpofalángica está dada esencialmente por el ligamento suspensor, los sesamoideos,
el escudo proximal y los ligamentos sesamoideos distales, ¿sí? Que ya los vamos a ver en la anatomía. Bueno, esos ligamentos juegan un papel en la suspensión del nudo, entonces cuando hay una falla en esta condición biomecánica, tenemos que también explorar estas estructuras. Bueno, esas son indicaciones, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a hacer la ecografía de la cuartilla? Bueno, preferentemente eh, vamos a usar un transductor lineal de alta frecuencia, pero tenemos transductores lineales de alta frecuencia, como el que está en la foto, que ese es el de mi ecógrafo, que es un transductor lineal que usamos para tendones, ¿sí? De alta frecuencia. De alta frecuencia me refiero de 5 MHz para arriba. Em, Muchos pueden tener el transrectal y no necesariamente este transductor. Bueno, también les va a servir. Tiene una dificultad técnica un poco más elevada trabajar con un transrectal para este tipo de ecografías por una cuestión de agarre de la sonda, ¿sí? Y que a su vez probablemente no puedan hacer el abordaje longitudinal, ¿sí? Por justamente cómo sale el cable del transductor del cabezal, ¿sí? Pero por suerte, con un transductor transrectal, con un abordaje transversal de toda la cuartilla, vamos a tener una capacidad diagnóstica muy alta. Quizás no vamos a poder documentar con un longitudinal, pero sí vamos a poder diagnosticar sin inconvenientes. Yo siempre recomiendo usar un stand-off o pad, es una almohadilla de silicona que en definitiva lo que hace es optimizar el acople acústico entre la superficie del transductor y las irregularidades de la superficie de la piel del animal, ¿sí? Entonces les va a ampliar el campo de visión mucho mejor usando un pad que sin utilizarlo. La pregunta sería, ¿y si no tengo el pad, lo puedo hacer igual? Y sí, lo podés hacer igual, vas a tener capacidad diagnóstica, pero bueno, quizás no es una imagen óptima, ¿sí? O ideal para un informe, pero sí vas a poder diagnosticar. ¿Rasurar o no? Y la verdad que con la gama de ecógrafos que vienen hoy por hoy, si yo no rasuro y uso nada más que alcohol, obtengo buena calidad de imagen, ¿sí? Puedo obtener imágenes, pero bueno, está dentro de no de mí, sino está dentro de los protocolos, de las técnicas ultrasonográficas del aparato locomotor, rasurar, ¿sí? Y la verdad que se obtiene una imagen de mucha mejor calidad. Vamos a humedecer la superficie, vamos a poner gel de ultrasonido y hacer la ecografía. Sí, creo que ayuda mucho vamos a trabajar con el miembro en apoyo, ¿sí? En una posición de leve propulsión. ¿Eso qué quiere decir? Que esté apoyada en el piso, pero levemente hacia atrás la mano. Entonces se produce como una hiperextensión digital en donde amplía la superficie, pone todas las estructuras palmares bajo tensión y obtengo mejor imagen, ¿sí? Bueno, esos son un par de detalles técnicos que a mí me ayudan eh, y así me los han enseñado y realmente es más fácil. Entonces, vamos a empezar a meternos en la cuartilla. En la cuartilla, como en la ecografía en general de lo que se les ocurra, si ustedes conocen no solamente el nombre anatómico, ¿no? El nombre anatómico, sino que la ubicación, la forma y la arquitectura de cada estructura que vamos a evaluar, ya tienen la ecografía hecha. Si uno conoce perfectamente bien de dónde va a dónde va, la forma que tiene, cómo cambia la forma y cómo cambia la arquitectura, ya la ecografía la tenés hecha. Ya está. La lesión va a aparecer y vos la vas a reconocer. Yo creo que ahí está el desafío, en conocer la arquitectura. ¿Y por qué me refiero a arquitectura? Porque un ligamento, yo sé que puede ir de la base de los sesamoideos al escudo medio, ningún problema. Pero si yo no conozco la orientación de las fibras, cómo cambian la orientación de las fibras en el aspecto proximal, o cómo cuando se inserta en el escudo medio, las fibras colágenas pasa de ser un ligamento, pasa a ser un fibrocartílago, entonces eso le da un aspecto hipoecoico. Si yo no conozco esos detalles, me empiezo a confundir, ¿sí?
Entonces, por eso creo que es muy importante conocer la arquitectura de cada cosa. De ahí la complejidad de la ecografía ortopédica, ¿sí? Porque hay que conocer el nombre, la forma y la arquitectura de cada estructura que vamos a evaluar. Vamos a enfocarnos en la cuartilla. En la cuartilla, esta nomenclatura que ven acá en el corte sagital es una nomenclatura típica que, como para decir, en la región P1A, en la región P1B hay una lesión del ligamento recto sesamoideo o tal cosa. Está muy bien, pero a mí me resulta mucho más práctico, ¿sí?, utilizar esta nomenclatura, ¿sí? Esta nomenclatura la usa de NUA hace muchos años, ¿sí? En donde directamente trabajamos, o sea, hablamos del tercio proximal de P1, el tercio medio, el tercio distal de P1 y el tercio proximal de P2, ¿sí? Entonces, llegado el momento de hacer un informe, si queremos localizar el lugar de la lesión, podemos hablar de esa clasificación. Bueno, antes de entrar en la ecografía, vamos a hablar de la anatomía. En el aspecto palmar de la cuartilla, vamos a tener esencialmente dos tendones. El tendón flexor digital profundo y el tendón flexor digital superficial. Ya vamos a ver sus características. Que van a estar envueltos por una vaina, ¿sí?, que es la vaina digital. Ahí tenemos que considerar la plica sinovial, ¿sí? La plica sinovial, ya vamos a ver de dónde va y dónde se ubica. Y después tenemos una serie de ligamentos, ¿sí?, que son los ligamentos sesamoideos distales, ¿sí?, que son todos estos, ¿sí? Estos son los ligamentos sesamoideos distales. El ligamento sesamoideo recto, los dos oblicuos, ¿sí?, los ligamentos sesamoideos cruzados y cortos. Los cruzados y cortos tienen una presentación de lesiones muy baja. De hecho, prácticamente no se diagnostican con ecografía. Y la frecuencia de presentación de sus lesiones es bajísima. Por no decirle cero, porque creo que el cero no existe, pero es bajísima, ¿sí? A diferencia de los oblicuos y el recto. Eh, Muchos de estos ligamentos van a terminar, ¿sí?, en el escudo medio, que ya vamos a ver anatómicamente qué es el escudo medio, y después tenemos otros ligamentos, que son los ligamentos sesamoideos, axiales, abaxiales, y el ligamento scutum con pedal, ¿sí? Esos serían todos los ligamentos y tendones que tenemos en la cara palmar de la cuartilla. ¿Y de acá qué se lesiona? Se lesiona todo se lesiona. Quizás los cortos y los cruzados les diría que no, o al menos no lo diagnosticamos, ¿sí? Pero todo lo demás se lesiona. Entonces lo tenemos que aprender a reconocer. Vamos a empezar un poquito con la anatomía. Fíjense, como para empezar a ubicarse, acá tenemos un corte sagital, ¿sí?, del dedo del caballo, de la región de la cuartilla, en donde vamos a tener, ¿sí?, el tercer metacarpiano, como tenemos acá, tenemos P1, que la tenemos acá, no vamos a hablar de la articulación porque no es el tema de ahora, y después vamos a tener el flexor digital superficial, que es este tendón que viene de la cara palmar, de la articulación metacarpofalángica, viene por acá, y acá, si prestan atención, se empieza a perder, ¿sí? Bueno, ¿por qué lo empezamos a perder? Porque el superficial, en la región proximal de la cuartilla, se empieza a dividir en dos ramas, ¿sí? Fíjense, en la imagen anatómica del lado, este es el superficial, ¿sí? Todo este tendón de acá. Todo esto por acá, todo esto del superficial, y en la región de la cuartilla se divide en una rama, ¿sí?, y en otra rama. Son dos ramas. Por lo tanto, en un corte sagital, como les estaba mostrando recién, no lo vamos a ver, ¿sí? Lo vemos hasta acá, que se separa en dos ramas. Ya lo vamos a retomar en otro corte.
vamos a tener el flexor digital profundo, ¿sí? El flexor digital profundo baja todo por el aspecto palmar de la cuartilla y acá empieza a cambiar su forma y arquitectura el profundo, ¿eh? Perdón el pulso mío. El profundo, en la región proximal de la cuartilla, se empieza a dividir en dos lóbulos, a diferenciar, no dividir, se empieza a diferenciar el tendón en dos lóbulos. Esos son los dos grandes tendones que tenemos, pero tenemos una serie de ligamentos también, ¿sí? Que son los que vamos a empezar a ver ahora. En la imagen sagital vamos a tener el ligamento recto sesamoideo, que es este ligamento, ¿sí? Que viene por acá. Todo este es el recto sesamoideo. Tenemos ligamentos sesamoideos oblicuos, que acá tenemos una parte, los cortos y los cruzados. Pero ya los vamos a ver mejor en la siguiente imagen. Fíjense en la imagen del medio. En la imagen del medio tenemos el flexor digital superficial, que es este de acá. Acá tenemos el flexor digital profundo, las dos ramas del superficial, y acá yo corté el superficial y el profundo en la imagen de la derecha. De hecho, se puede ver, ¿sí? Acá están las ramas del superficial, cómo las corté, de un lado y de otro lado. Entonces extraje los dos tendones. Cuando yo extraigo los dos tendones, me aparece esta imagen. ¿Qué tenemos? Esto que está acá arriba, eso de acá, es el escudo proximal, ¿sí? Así como tenemos un escudo proximal, tenemos un escudo medio, ¿sí? Y ya van a ver que tenemos un escudo distal. El escudo proximal, en definitiva, ¿qué es? Es el ligamento palmar que recubre las caras axiales de los sesamoideos, ¿sí? Entonces, la cara axial de los sesamoideos más el ligamento palmar o ligamento intersesamoideano, correctamente es ligamento palmar, forman el escudo proximal y por acá desliza el superficial y el profundo. En cambio, el escudo medio, fíjense que acá tenemos el extremo proximal de P2, ¿sí? Acá tenemos el extremo proximal de P2 que está recubierto por un fibrocartílago, ¿sí? Que extiende, este fibrocartílago se extiende hacia proximal. Eso es el escudo medio. Casualmente, ya que conocemos, ¿sí? El escudo proximal y el escudo medio, vamos a tener un ligamento, ¿sí? Que es el ligamento recto sesamoideo, que es este ligamento de acá. Ese es el ligamento recto sesamoideo. Ecográficamente, este ligamento es el más ecogénico que vamos a tener en la región de la cuartilla. ¿Y de dónde va a dónde va? Va de el borde distal, perdón, viene desde el ligamento palmar, es decir, desde el escudo proximal al escudo medio, ¿sí? Es como una proyección del ligamento palmar y del escudo proximal, ahí en la base de los sesamoideos, que se desprende que se desprende y se convierte en ligamento sesamoideo recto y se va a insertar en el escudo medio, en este fibrocartílago del escudo medio, ¿sí? Este ligamento, junto con los oblicuos, los cruzados y los cortos, forman, eh, contribuyen a lo que es la suspensión del nudo cuando el caballo apoya el miembro. Y a su vez estabilizan axialmente, ¿sí? La articulación metacarpofalángica, ¿sí? Tienen una función de estabilización axial de la articulación del nudo y forman parte del aparato de suspensor, ¿sí? Ese es el ligamento sesamoideo recto. ¿Se lesiona? Sí, se lesiona. Tenemos lesiones del ligamento sesamoideo recto y por eso hay que conocerlo. Vamos a salir de acá. Vamos acá. Fíjense, la imagen, empezando con la imagen anatómica de la izquierda, cara palmar de la cuartilla. Tenemos el ligamento sesamoideo recto que describimos recién, ¿sí? Fíjense que inmediatamente dorsal al ligamento sesamoideo recto, ya podemos ver los dos ligamentos sesamoideos oblicuos. ¿Mm? ¿Cuáles serían? Serían estos de acá, ¿sí? Todo esto es uno de los oblicuos, ¿sí?
el oblicuo lateral, tenemos el oblicuo medial, ¿sí? Que vienen por acá, que tienen como una forma de B corta y que se van a insertar, los llevo a la imagen de la derecha, se van a insertar, tienen una inserción común en el extremo distopalmar de P1, ¿sí? ¿En dónde? En un lugar que se llama trígono, ¿sí? En el trígono, ¿sí? De inserción acá, de P1. Que en una radiografía dorsopalmar se ve perfecto. Pero estos ligamentos sesamoideos oblicuos, ¿sí? Hay una variación anatómica acá. Fíjense estas fibras que vienen por acá, ¿sí? Estas fibras de ahí son las fibras, es como la parte intermedia del ligamento sesamoideo oblicuo, ¿sí? Que se le llama ligamento recto oblicuo, en este caso, porque viene debajo del recto en la misma dirección, pero en realidad es parte del ligamento sesamoideo oblicuo. Y a algunos caballos puede que esto venga directamente de los oblicuos, ¿sí? Y ahí pasa a llamarse oblicuo recto. En definitiva, no importa nada, ¿sí? Lo que importa es que ecográficamente esas fibras en un abordaje transversal las vamos a reconocer y no tenemos que confundirla con ninguna otra estructura, ¿sí? Es la parte intermedia de los ligamentos sesamoideos oblicuos. Bueno, entonces los ligamentos sesamoideos oblicuos se originan en la base de los sesamoideos, ¿sí? Por lateral y por medial, en esas bases. Este ligamento se lesiona también y por lo general se lesiona en su inserción proximal. Se lesiona acá y se lesiona acá, ¿sí? Esos son los lugares de lesión de estos ligamentos. Eh, Hay una forma, ¿sí? Que eso está bueno explicarlo cuando uno está con el caballo. Hay una forma técnica de encontrar ecográficamente el origen del ligamento sesamoideo oblicuo cuando uno no tiene experiencia, entonces hay una metodología, ¿sí? Eh, bueno, estos ligamentos en su origen son bien redonditos, ¿sí? Eso ecográficamente ya lo vamos a ver. Bien, fíjense que en la imagen, en la primera imagen de la izquierda, acá tenemos dos pequeños ligamentos, ¿sí? Que es este pequeño ligamento de acá y este pequeño ligamento de acá, ¿sí? Estos dos ligamentos que tienen una proyección hacia el escudo medio son los ligamentos sesamoideos axiales, ¿sí? Así como tenemos estos ligamentos sesamoideos axiales, la imagen del medio y la imagen de la izquierda, tenemos los ligamentos sesamoideos abaxiales, que en esta disección yo los saqué, los retiré, que vienen un poquito más por acá por lateral. Entonces tenemos los axiales y los abaxiales. Sinceramente, hay descritos algunos casos de lesiones de estos ligamentos. Son raras estas lesiones, pueden llegar a ocurrir, ¿sí? Y hay que saber dónde están y tenerlos en cuenta. Em, Vamos a borrar todo esto y vamos a salir de acá. Otras imágenes anatómicas, fíjense, en la imagen de la izquierda. Yo retiré, corté en la inserción proximal del recto sesamoideo y lo bajé hacia distal. Después, me aparecieron inmediatamente, ¿sí? Em, los ligamentos sesamoideos oblicuos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el oblicuo que sale, el oblicuo lateral, el oblicuo medial, y fíjense la parte intermedia del oblicuo, que es toda esta, ¿eh? Que en este caballo es bien ancha, ¿sí? Es bien ancha esa parte intermedia. Y fíjense la diferencia con el caballo anterior, ¿sí? Tenía una parte intermedia mucho menos desarrollada en la imagen de la derecha. Una parte intermedia mucho menos desarrollada que este caballo, que la tiene mucho más desarrollada. Bueno, esas son variaciones anatómicas, ¿sí? Que existen entre caballos.
Y hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Porque no todos los caballos son iguales. Siempre lo van a encontrar, pero puede que alguno sea más desarrollado que en otro, un poco más grande, un poco más chico. Entonces, en este caballo, ¿qué hicimos? En este cadáver, desinserté las inserciones proximales del oblicuo y lo bajé. Fíjense, acá bajé una rama, otra rama y la parte intermedia. Entonces, ¿qué me queda descubierto? Y me quedan los ligamentos sesamoideos cruzados, ¿sí? Que son estos de acá. Son unos ligamentos planos, fuertes, en donde realmente tienen una disposición cruzada. Tanto los cruzados, parte de los cruzados, el origen de los oblicuos y los cortos tienen un aspecto intraarticular. Por lo tanto, una lesión importante de la inserción proximal del ligamento sesamoideo oblicuo, al tener un aspecto intraarticular, es muy probable que yo encuentre una articulación metacarpofalángica con efusión. Y no hay que confundir esa efusión como una artropatía primaria, sino en definitiva es un proceso inflamatorio secundario a una lesión de un ligamento periarticular que tiene un aspecto intraarticular. ¿Se entiende? Y yo creo que es muy importante también tratar ese proceso inflamatorio articular, por más que sea secundario, porque los mediadores inflamatorios que tenemos ahí empiezan a dañar esa articulación. Eh, entonces, tenemos los cruzados y así como tenemos los cruzados, también tenemos los cortos. Fíjense, acá yo desarticulé los cóndilos metacarpianos, los sesamoideos, y esto es un aspecto palmar de los cóndilos de la articulación metacarpofalángica, y acá adentro, ¿sí? Bien pálmaro-distalmente en la articulación, están los ligamentos cortos. Es más fácil visualizarlos desde una disección intraarticular que una disección palmar de la cuartilla. Por eso la foto esta. Bueno, entonces ya tenemos una presentación básica de la anatomía tendoligamentosa de la cuartilla. Vamos a empezar con los abordajes normales, ¿sí? Vamos a empezar con el tercio proximal, ¿sí? El tercio proximal es anatómicamente un corte transversal. Esto que vemos acá, vamos a la anatomía. Tenemos el flexor digital superficial, es este tendón, que yo les dije que se empezaba a dividir en dos ramas. Bueno, fíjense cómo claramente empezamos a tener una rama medial y una rama lateral. Y en el centro, el flexor digital profundo, que se empieza a diferenciar en dos lóbulos, lóbulo medial, lóbulo lateral. A su vez, estos tendones por palmar están recubiertos por una estructura, ¿sí? Que es esta estructura que vemos acá. Eso que vemos ahí, ¿sí? Eso es el ligamento anular digital proximal, que tiene un íntimo contacto con el flexor digital superficial, al punto que cuando bajan se van a insertar. Por un lado, tenemos dos inserciones proximales del ligamento anular digital proximal en P1 y dos inserciones separadas, ¿sí? Tenemos la inserción del ligamento anular digital proximal, las inserciones distales en P1 también, y las ramas del superficial que se van a insertar entre P1 y P2 y ahí el escudo proximal. Pero en este aspecto palmar, el ligamento anular digital proximal con el superficial tienen un íntimo contacto, al punto que es casi imposible separarlos, ¿sí? Como que comparten fibras. Bueno, es una aclaración anatómica. Entonces tenemos todo esto de acá es el superficial, todo esto es el superficial, tenemos el profundo pegadito al superficial, se empieza a separar en dos lóbulos, y entre el superficial y el profundo vamos a tener la vaina digital, esto de por acá, que pasa entre los dos tendones. Esa es la vaina digital. Hacia dorsal del superficial, ¿qué estructura vamos a tener? Que veíamos recién. El ligamento sesamoideo recto, que es todo esto de acá.
Ese es el recto, ¿sí? Y los oblicuos los vamos a tener en esta región, ¿sí? Un oblicuo ahí, otro oblicuo acá. Son bastante parecidos, pero no son absolutamente simétricos. Y la parte intermedia las tenemos por ahí, ¿eh? Y después tenemos todos los vasos, ¿sí? Los vasos digitales, arterias, venas y nervios, mediales y laterales. Entonces, si uno reconoce eso, no es tan difícil entender la anatomía ecográfica. Yo les dije, fíjense, el superficial, acá tenemos. Este es el superficial, que acá, por lateral, yo pierdo un poco, ¿sí? La arquitectura de la rama, por medial y por lateral también. Bueno, entonces para obtener un detalle de cada rama, voy a hacer un abordaje pálmaro-lateral para una rama, pálmaro-medial para otra rama. Vamos a tener el profundo, el ligamento sesamoideo recto, ¿sí? Que yo les dije que era la estructura más ecogénica, ¿sí? De la cuartilla. Vamos a tener el ligamento sesamoideo oblicuo por medial, por lateral y la parte intermedia del oblicuo, ¿sí? Vamos a pintar para que quede completito el profundo y el superficial, cubriendo todo ahí y ahí. ¿Eh? Em, bueno, esa es la anatomía ecográfica general de un abordaje transversal. Yo siempre empiezo las ecografías de cuartilla con un abordaje transversal de proximal hacia distal. Recorro todo, hago un abordaje pálmaro-medial, pálmaro-lateral para las ramas, para los oblicuos, y después hago algún abordaje longitudinal para complementar. Eh, Salgo de acá. Bueno, entonces, ya tenemos un abordaje transversal a nivel proximal de la cuartilla. Pero ahí yo no estoy pudiendo ver el origen del ligamento sesamoideo oblicuo, ¿sí? Que es este de acá, ¿eh? Ese de ahí y este de acá. Entonces, apoyo el transductor, como lo están viendo ahí, que en la práctica hay una metodología, a ver, alguna vez se los puedo mostrar. Y esta es la imagen que vamos a obtener. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, esta es la base del sesamoideo y este es el ligamento sesamoideo oblicuo. Bien redondito, ¿sí? Medio redondito, baladito, dependiendo. Y esta es la imagen longitudinal, ¿sí? Todo esto es corte longitudinal del ligamento sesamoideo oblicuo. Bueno, acá tenemos la base del sesamoideo y la base del sesamoideo. Ahí se origina. Y lo vamos a seguir hasta su inserción. Vamos a borrar ahí, ahí. Si yo bajo un poquito más, fíjense que es prácticamente la imagen muy parecida a esta. Pero fíjense que los oblicuos ya cada vez están más pegados a P1, cada vez más aplanados y pegados a P1, por lateral y por medial. La parte intermedia bien aplanadita, ya medio como que se va uniendo con las dos ramas del oblicuo. El recto no cambia mucho su arquitectura. Y acá las ramas del superficial están desdibujadas, yo acá no las veo bien, ¿sí? ¿Por qué? Y porque las tengo por lateral y por medial. Si tuviera que quiero hacer imagen, me voy por pálmaro lateral y por pálmaro medial. Eso es a un nivel medio, ¿sí? De la cuartilla. En esta imagen no se ve muy bien, ya les voy a mostrar bien en otra, pero en la vaina digital que envuelve al superficial y profundo, desde las ramas, ¿sí? Acá tenemos las ramas del superficial, no las vemos bien, pero tenemos ahí. Desde las ramas del superficial vamos a encontrar una estructura que es esto de acá, ¿sí? Que es la plica sinovial. Por la plica sinovial, en definitiva, entran vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos entre
Un tendón recibe vasos sanguíneos de diferentes lugares, ¿sí? Puede ser desde sus entesis, ¿sí? Puede ser desde un vientre muscular o puede ser a través de estas estructuras, ¿sí? Como por ejemplo en este caso de la plica sinovial, ¿sí? O de un mesotendón. Bueno, un mesotendón, una plica sinovial, es en definitiva como un tejido conectivo con vasos sanguíneos que conducen los vasos sanguíneos a que entren a través del peritendón y después por el endotendón se distribuyen todos los vasos y nutren al tendón. Bueno. Eso que vamos a ver ahí corresponde a la plica sinovial y no hay que confundirlo con adherencias. Ya lo vamos a ver mejor en otra imagen. Entonces, si no veíamos bien las ramas del superficial, ¿sí? De las que estamos hablando, tenemos que hacer un abordaje pálmaro-medial, ¿sí? Fíjense, acá en la imagen anatómica de la izquierda, el superficial prácticamente ya está definido en dos ramas, ¿sí? Esto es una rama del superficial, ¿sí? Rama del superficial, y las tenemos que ver pálmaro medialmente, pálmaro lateralmente. Y bueno, fíjense lo bien que se ve. Esta es rama del superficial, ¿sí? La rama medial, y esto es una rama lateral. Hago una imagen compuesta, ¿sí? O en modo dual, ¿sí? Y ahí tengo las ramas. Esto que tenemos acá es el profundo, esto es el profundo, esto es el recto y esto es el recto. ¿Eh? Estas ramas se lesionan con mucha frecuencia, ¿sí? Yo personalmente las he visto mucho en sangre pura de carrera y en polo. En las dos disciplinas se ve con mucha frecuencia. Y por suerte, si manejamos la ecografía, no es un desafío diagnóstico. Es muy fácil el diagnóstico por ecografía de estas lesiones. Vamos por acá. Estamos con las ramas del superficial. Si me voy un poquito más abajo, fíjense que el superficial, ya a esta altura, ya se dividió en dos ramas y está próximo cada rama, próximo a su inserción, ¿sí? El ligamento sesamoideo recto ya pasó de ser medio triangular aplanado, adquiere una forma ya más cuadrangular, también está próximo a su inserción en el escudo medio, y el profundo está claramente ya eh, esquematizado en dos lóbulos. ¿Mm? Y acá tenemos P2. Entonces tenemos el superficial, el recto y el profundo. Si se fijan en la imagen anatómica, en el orden anatómico, el profundo está recubierto por un fibrocartílago, ¿sí? Este fibrocartílago que se ve más blanco tiene la función biomecánica de que en su paso por la cara palmar perdón, en su caso por la cara palmar de ahí de la cuartilla, sobre el escudo medio, bueno, ese fibrocartílago aprieta contra el escudo medio, se genera una tensión muy alta, entonces por eso la existencia del fibrocartílago, para proteger al tendón. Esa es la imagen transversal del tarso distal. Y ahora vamos con una imagen longitudinal del tarso proximal. Fíjense, acá vamos al corte anatómico. Está muy claro cómo el superficial baja, 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 y en la región media de la cuartilla ya se aplana y desaparece prácticamente. O sea, prácticamente no, desaparece. ¿Por qué? Y porque una rama se fue para cada lado. En cambio, el profundo continúa todo su paso hacia distal hasta su inserción en la tercera falange. En la cara semilunar de la tercera falange. Inmediatamente ese dorsal, el recto sesamoideo, como vemos acá, y la ecografía es esta. Tenemos el superficial. Vamos con amarillo. Superficial. Acá tenemos el superficial, es esto de acá. Superficial.
Profundo. Mi pulso es pésimo. Profundo. Tenemos el recto sesamoideo, la estructura más ecogénica de la cara palmar de la cuartilla. Recto sesamoideo. Esto que ven acá es la plica sinovial. ¿Eh? Eso es plica sinovial. Y todo lo anecoico negro que ven ahí es la vaina digital. Entonces, fíjense, este es el contorno. Todo esto es el contorno de P1, el contorno palmar de P1. Esto es el contorno palmar de P1. Esto que marcamos acá es el receso palmarodistal de de la metacarpo falángica, que es este receso de acá. Y esta estructura ecogénica que ven acá al medio, eso de ahí, ese es el ligamento, parte de los ligamentos cruzados, ¿sí? Parte de los ligamentos cruzados que acá no lo agarramos muy bien. Podría haber... No, no, acá no se ven bien. Eso es parte de los ligamentos cruzados. Podemos hacer una imagen, pero la verdad que la presentación de lesiones ahí es muy baja. Y los oblicuos tenemos a este nivel, estos son los oblicuos, ahí. ¿Por qué los veo nada más que acá? Y porque acá es donde se insertan, porque viene de los costados. Entonces, en un abordaje longitudinal sagital, no los voy a ver. Entonces, recién en un abordaje longitudinal sagital los voy a ver cuando se van a insertar en el punto medio, en el trígono apálmaro-distal de la primer falange, ¿sí? Es decir, esto son los oblicuos. Pero para diagnosticar una desmopatía de los oblicuos tengo el abordaje transversal, no el longitudinal, sagital, porque sí tengo el longitudinal para el oblicuo. Bueno, eso sería un abordaje longitudinal. Esto es una imagen compuesta, ¿sí? ¿Qué son las imágenes compuestas? Las imágenes compuestas en la medicina ortopédica, en la ecografía ortopédica, las imágenes compuestas lo que hacen en definitiva es tratar de reconstruir una determinada superficie anatómica cuando la membrana del transductor no alcanza a involucrar a toda esa región. Entonces, hago la imagen, congelo, continúo a donde terminó la imagen anterior, pongo modo dual, descongelo y ahí aparece lo que le continúa, ¿sí? Fíjense, esto es una imagen compuesta de toda la cuartilla, en donde tengo todo lo que ven acá, esto es el aspecto palmar de P1. El ligamento sesamoideo recto es todo esto de acá, ¿sí? Esto lo vamos a pintar porque, para que lo vean bien, todo esto es el recto. ¿Mm? Todo esto es el recto. El oblicuo, ¿dónde lo vamos a ver? Acá. Esto es inserción del oblicuo. ¿Eh? Acá tenemos el escudo proximal. Fíjense, esto de acá es el escudo medio, perdón. Y es esto de acá es el escudo medio. ¿Eh? Esto de acá es escudo medio. Y es esto de acá. En la imagen donde el recto se convierte en escudo medio, muchas veces encontramos focos hipoecoicos. Pero eso no hay que confundirlo con lesión. Eso se debe, ¿sí?, a que es un fibrocartílago, ¿sí? Y se genera ese artefacto, ¿sí? No hay que confundirlo con lesión. Tenemos el profundo y el superficial por arriba, que después desaparece. ¿Eh? Eso es una imagen longitudinal compuesta. En el tercio ya más tercio distal o tercio proximal de P2, vamos a encontrar esta imagen, ¿sí? La segunda falange, como se ve acá, ¿sí? Ahí, acá, ahí. Todo esto es el contorno de segunda falange. Todo este es el contorno de segunda falange,
¿sí? Y acá tenemos el escudo medio. Todo ese es el escudo medio, que es todo este de acá. Eso es el escudo medio. Y por encima tenemos el profundo. ¿Eh? Profundo. Escudo medio, segunda falange. En este escudo medio se va a insertar el ligamento recto sesamoideo y parte del superficial también. Vamos a borrar esto, vamos por acá. Acá tenemos, fíjense esta imagen hipoecoica que tenemos acá. Esto de acá no es lesión, eso es normal, ¿sí? Y es la inserción del ligamento sesamoideo recto en el escudo medio. Y entre el aspecto palmar de P1 y el aspecto proximal acá de P2, tenemos la articulación. Y esto que se ve acá es el receso sinovial de la articulación interfalángica proximal. Que cuando tenemos una artropatía interfalángica proximal, vamos a encontrar este receso bien distendido, con bastante líquido que se proyecta hacia arriba, dependiendo del grado de fusión, claramente. ¿Sí? Vamos acá. Bueno, acá tenemos un abordaje transversal a nivel proximal de P2, en donde tenemos, ya pasó, ya vimos el escudo medio, ¿sí? Ya lo tuvimos, ya lo vimos, y ahora queda claramente definida la arquitectura bilobulada del profundo. Y después en la región suprasesamoidea del pie vamos a ver que tenemos un lóbulo, bien, y otro lóbulo al medio, ¿sí? Y la superficie palmar de P2. Eso por ahí, eso por ahí. Yo les dije que, fíjense, esta disección anatómica superficial, en donde tenemos el superficial, tenemos el profundo que pasa dorsal al superficial, el superficial se separa en dos ramas y se va a insertar en el extremo proximal de P2 y en el extremo distal de P1. Y acá está la inserción, ¿sí? Es el abordaje longitudinal de la inserción del superficial, ¿sí? Que tenemos parte en el fibrocartílago y parte en todo lo que es P2, ¿sí? Todo esto es la rama del superficial, ¿eh? Toda esa es inserción longitudinal del superficial. Y esto es la inserción transversal en P2, ¿eh? Cuando uno tiene lesiones a este nivel del superficial en las ramas, tenemos que seguir la rama hasta su inserción. Generalmente las lesiones, al menos en mi experiencia, es que no llegan a la inserción, sino que son lesiones de las ramas más grandes, más pequeñas, más distales, no tan distales, pero no suelen llegar e involucrar la entesis de la rama, lo cual no quiere decir que no ocurra, por supuesto que sí, pero no es la presentación quizás más frecuente. Pero estas tendinopatías son muy frecuentes. Bueno, eso respecto a la cuartilla. Estoy viendo la hora, vamos bien. Eso respecto a la cuartilla. Respecto al pie, bueno, en el pie vamos a hacer una descripción anatómica y vamos a presentar los abordajes normales. Si es que da el tiempo, les presento lesiones. Y si no, bueno, podrá quedar pendiente para otra circunstancia. Si tienen alguna duda de lo que vimos hasta recién, interrumpan nomás y contestamos. Si no, seguimos. Bueno, la ecografía en el pie. La verdad que eh, se complementa muy bien con el estudio radiológico
junto con la clínica, la ecografía, la radiografía y los bloqueos, podemos tener una aproximación diagnóstica muy, muy buena a todas las patologías del pie. Pero hay que reconocer que seguramente les puede haber pasado en donde tenemos un problema en el pie y no logramos poner en evidencia la lesión ni con radiografía ni con ecografía. Bueno, esos son los casos ideales para resonancia, ¿sí? Hoy por hoy tenemos los equipos de resonancia en donde no es necesario hacer una anestesia general, sino que con el animal de pie, bien sedado, se logran unas resonancias de pie espectaculares. Acá tenemos en Chile, David Parra tiene el resonador, pero no es para trabajar con el animal de pie, es bajo anestesia general. Eh, pero bueno, la resonancia es el recurso que nos queda frente a esos casos. Eh, pero con ecografía y radiografía podemos diagnosticar una amplia cantidad de problemas. Cuando hablamos de ecografía de la región del pie, vamos a hablar de los abordajes dorsales, dorsolaterales, dorsomediales, que hacen referencia a la articulación interfalángica distal, sus ligamentos colaterales. Tenemos abordaje palmar, abordajes palmares a nivel suprasesamoideo por fosa de Genot para ver la región suprasesamoidea del flexor distal profundo. Eh, Vamos a ver el borde proximal del hueso sesamoideo distal, la bolsa podotroclear. Eh, Tenemos un abordaje transcunial, ¿sí? En donde vamos a ver el borde distal del navicular, la inserción del flexor digital profundo, el ligamento sesamoideo impar distal, el receso distal de la bolsa podotroclear y el receso pálmaro distal de la articulación interfalángica distal. Para, en términos generales, les cuento yo un poco de mi experiencia. La articulación interfalángica distal, yo sinceramente es una articulación que siempre rasuro porque si intento no rasurar es muy difícil lograr buena imagen. O sea que yo siempre rasuro, no lo consensúo. Eh, para los ligamentos colaterales ya les voy a comentar bien dónde ubicarlos y su complejidad. La interfalángica distal es una. Yo al equipo siempre le subo mucho la ganancia porque es una zona de piel gruesa. Hasta que se humecta bien, subirle la ganancia a mí es un recurso que me facilita mucho. Eh, el abordaje transcuneal, creo que el secreto para lograr buenas imágenes de ese abordaje es tratar de limpiar lo mejor que se pueda la ranilla, tratar de darle como una superficie lo más plana posible a la ranilla sin dejar el caballo manco, hidratarla por lo menos 20 minutos, media hora antes con la mano en un balde con agua es lo ideal, si fuera agua tibia mejor. Y bueno, y después por supuesto que mejores equipos ayudan y hacen mejores imágenes, ¿sí? Pero si hacemos esa preparación, el abordaje transcunial es un abordaje que puede ser muy útil. Bueno, para el abordaje suprasesamoideo ya lo vamos a ver a través de la fosa de Genot para ver lo que ya les comenté. Lo ideal es, eso lo podemos hacer con el miembro en elevación, como lo describe Denoa, o podemos poner el miembro en la máxima propulsión posible que el caballo tolere. Eso va a poner bajo tensión todo el aparato podotroclear, despeja el aparato podotroclear gran parte, lo que podemos ver, lo pone bajo tensión. El tema que cuando los caballos tienen algún dolor en esa región, que por lo general, por eso hacemos la ecografía, tienden a no tolerar una propulsión muy marcada. Pero bueno, así todo, muchas veces nos da tiempo para hacer la ecografía. ¿Cuándo vamos a hacer ecografía del pie? Cuando tenemos caballos con claudicación,
con una característica biomecánica en donde hay una reducción de la fase de propulsión. Eso puede ser un fuerte indicador de que hay un problema en el pie, si bien no es exclusivo. Cuando tenemos bloqueos digitales positivos, cuando hay anormalidades radiológicas en el navicular, en tercera falange, en segunda, en la articulación, cuando tenemos bloqueos intraarticulares o intrabursales de la bolsa podotroclear positivos, procesos inflamatorios locales, efusión de la interfalángica distal, para hacer tratamientos ecoguiados de la bolsa podotroclear. Bueno, son todas indicaciones generales que si ustedes ven, cuando hablamos de las indicaciones de la ecografía en una determinada región, por lo general redundan en lo mismo. Procesos inflamatorios locales, bloqueos positivos, bloqueos intrasinoviales positivos, eh, anormalidades radiológicas. eh, bueno, son todas indicaciones generales, ¿sí?, de las regiones. Creo que antes de presentar cualquier imagen ecográfica es esencial conocer la anatomía. Así que hicimos este corte sagital del pie, en donde tenemos, vamos a ir por colores ordenadamente, ¿sí? Bueno, no voy a ir con ningún color para no entorpecer la imagen. Para eso les puse los números, ¿sí? 1 tenemos segunda falange, 2 tenemos tercera falange, con sus cartílagos articulares. Noten el espesor del cartílago, el espesor que da a nivel articular los dos cartílagos más el espacio comparado a lo que es la interfalángica distal con la interfalángica proximal. Es mucho más amplio el espacio en la interfalángica distal que en la interfalángica proximal. Es una placa, se ve muy bien. En 3, el hueso navicular, que tenemos el borde palmar, que es hueso compacto, ¿sí? El hueso compacto del borde palmar. Tenemos el hueso esponjoso del navicular. Radiológicamente es importante conocer estas cosas. Tenemos el borde proximal del navicular, tenemos el borde distal del navicular. Vamos a borrar. Tenemos el flexor digital profundo, que toda esta es la inserción del profundo. Todo esto es el profundo. Todo esto es el profundo. En 7, este que tenemos acá, es el ligamento sesamoideo impar distal. Puede haber alguna entesopatía en la inserción proximal en la navicular o distal en la tercera. Tengo algún caso ahí. O sea, no lo tengo acá, pero hay casos de esto. Tenemos la almohadilla, ¿sí? Toda esta es la almohadilla digital, ¿sí? Todo esto que vemos acá es la almohadilla digital. Tenemos la bolsa podotroclear, ¿sí? La bolsa podotroclear que le tenemos acá, este receso que ven ahí, en 9, esa es la bolsa podotroclear que está entre, bueno, acá en el borde proximal del navicular, en el número 6, tenemos el ligamento proximal. Esto es un corte sagital. Ligamento proximal que después a los costados se va a convertir, de ahí van a salir los colaterales del navicular, que se van a insertar en el extremo disto dorso lateral y disto dorso medial de P1. Hasta acá van a llegar los colaterales. Van a tener esa proyección los colaterales del navicular. ¿Sí? Y además de estabilizar el hueso sesamoideo distal, van a tener la función de también estabilizar la articulación interfalángica proximal, evitando la luxación de esa articulación. Estos colaterales por eso llegan hasta allá arriba, no es porque es un capricho del hueso. Todo ligamento es parte de un todo biomecánico. ¿Mm? Después tenemos la articulación interfalángica distal, que acá tenemos, este es el receso proximal, la interfalángica distal, este es el receso
pálmaro proximal de la interfalángica distal y tenemos un pequeño receso, ¿sí? Acá, que es el receso pálmaro distal de la interfalángica distal. Tenemos en 11 este vaso sanguíneo que ven acá, ¿sí? Este vaso sanguíneo es una rama comunicante, ¿sí? Es una rama dorsal comunicante de los vasos digitales, una rama comunicante de P2. Hay que tenerla en cuenta porque ecográficamente siempre la vemos ahí también. Tenemos el rodete coronario, ¿sí? Número 13. El número 12 es la apófisis extensora de la tercera falange, donde se va a insertar el extensor digital común, que es acá. Todo este es el extensor que se va a insertar ahí. Bueno, y ahí tenemos más o menos un detalle anatómico de la región del pie en un corte sagital. Pero como no todo lo podemos entender con un corte sagital, estas disecciones anatómicas las hicimos con un colega el otro día acá en la facultad eh, para mostrarles alguna otra vista, ¿sí? De la región del pie. Acá lo que hicimos es exponer el aparato podotroclear, ¿sí? Fíjense, este tendón que vemos acá es el profundo, ¿sí? Acá tenemos en la imagen del medio el hueso sesamoideo distal, la cara flexora del hueso sesamoideo distal o navicular, el ligamento proximal, que es todo este de acá, que se convierte, va a mandar las ramas del ligamento colateral, ¿sí? Que se van hacia dorso disto medial y dorso disto lateral, ¿sí? Esos son los colaterales, el ligamento proximal. Acá tenemos ligamento proximal y se va para allá arriba colateral, ¿sí? El navicular. En la imagen de la derecha, lo que ustedes están viendo es la cara articular del navicular y la cara articular de la tercera falange. Y fíjense este video para que vean cómo biomecánicamente, fíjense, en estos movimientos de colateromoción del dedo, fíjense el papel que tiene el navicular con el ligamento proximal y los ligamentos colaterales. Faltaría un video dorsal donde se vea cómo se tensionan, ¿sí? Cómo se ponen bajo tensión también los ligamentos colaterales de la interfalángica distal. ¿Eh? Pero es una vista interesante del aparato podotroclear. Y esto que ven acá, esta región que se ve acá, es donde se producen las tendinopatías del flexor digital profundo. Ahí es muy frecuente, ¿sí? Scrum ya en el 2013 hablaba, bueno, y Denoa también en el 2013 con Melania Crisan, ya sostenían que las lesiones del flexor digital profundo a nivel suprasesamoideo era una de las lesiones más frecuentes en el pie cuando se habla de tejidos blandos. Las tendinopatías a este nivel. Es muy frecuente verlo. En criollos yo lo veo mucho. En puros también lo veo bastante. Y en polo también. En todas las disciplinas, pero empiezo a rememorar todos los casos y la verdad que lo veo mucho en polo, lo veo en criollos, lo veo muy frecuentemente. Quizás por su actividad, quizás por la, mm, el sostén popular de la rusticidad del criollo, entonces cuando te piden ecografía de esa región es porque está ya en un punto de lesión muy avanzado porque quizás no se atiende antes, ¿sí? Quizás el déficit deportivo, quizás
no es atendido con anticipación como sí puede llegar a ser en un caballo de polo, en un pura sangre carrera. Entonces, las lesiones que veo en criollos a este nivel son muy avanzadas. Quizás en polo y en carrera, primero encontrás lesiones leves de los lóbulos con efusión de la bolsa potroclear, y está bueno porque esos casos son más manejables desde el punto de vista clínico. Bueno, todo eso son opiniones. ¿eh? Bueno, acá tenemos un corte anatómico del pie a nivel suprasesamoideo, ¿sí? Un corte transversal, donde tenemos, bueno, no les voy a dibujar nada porque para eso me tomé el trabajo de escribirlo todo. Fíjense que tenemos la segunda falange, el número uno. El número dos, el flexor digital profundo, ¿sí? Con el lóbulo medial, lóbulo lateral. El número tres es el ligamento proximal, que después, si bien acá está en el 12, este ligamento proximal después se termina convirtiendo en el que ven que se va como para los costados y se va a ir para hacia adelante en los colaterales del navicular. Vamos con el número 4, el extensor digital largo. El extensor digital largo, perdón, extensor digital común, largo en la pata. Eh, tenemos todo esto. ¿Mm? Es un tendón que en su superficie de inserción en la apófisis extensora de la tercera es amplia, ¿sí? No es simplemente un tendón que va y se inserta, no, es un tendón que se ensancha, se aplana y ocupa toda la apófisis extensora en su inserción. Número 5 tenemos los colaterales de la interfalángica distal, ¿sí? Ya los vamos a retomar. Los colaterales de la interfalángica distal, tengan en cuenta que lo que vemos nosotros ecográficamente es simplemente la inserción proximal. Pero la inserción distal en la tercera no lo vamos a ver. O sea, estamos viendo un tercio del ligamento, ¿sí? Pero es bastante frecuente encontrar lesiones de esos ligamentos, ¿sí? Por lo general, al menos yo, siempre me toca ver más bien lesiones crónicas que agudas. Y son lesiones que están dadas en gran parte por la colateromoción del dedo, ¿sí? Cuando va para un lado, uno se pone bajo por ejemplo, un caballo con el miembro anterior izquierdo, ¿sí? Que está en círculos con el miembro anterior izquierdo, el lado interno, y bueno, ahí va a poner bajo tensión el ligamento colateral medial y va a estar más relajado el ligamento colateral lateral. Pero va a haber más concusión articular en el cóndilo medial que en el cóndilo lateral, ¿sí? Em, tenemos después número 5 los colaterales. El número 6 tenemos el receso, esto de acá, es el receso pálmaro proximal de la interfalángica distal. El número 7 es la bolsa podotroclear, que está entre el tendón y el flexor, y acá el ligamento proximal, que va a ser el navicular un poquito más abajo. Después tenemos los cartílagos alares, esto que ven acá, cartílago alar, de un lado, cartílago alar del otro lado. Pueden ver que hay un plexo venoso muy desarrollado en el aspecto medial del cartílago alar, de un lado y del otro lado, ¿sí? Tenemos la almohadilla digital, el número 9, los plexos, el número 10, número 11, ahí tenemos vasos sanguíneos, ¿sí? Que bueno, parte del plexo, pero en realidad el número 11 ahí son los vasos digitales, ¿sí? Que se meten como por dentro del cartílago alar. Y bueno, esa es la anatomía básica, ¿sí? De un corte transversal a nivel suprasesamoideo. Si nosotros conocemos todo eso, vamos a empezar con la ecografía. ¿Cuándo vamos a hacer ecografía, ¿sí? De la interfalángica distal? Cuando tenemos efusión del receso dorsal,
Es un receso muy palpable y cuando hay fusión se palpa perfecto. Cuando tenemos algún proceso inflamatorio a nivel coronario, en donde sea más difuso, con más edema, cuando tenemos inflamación a nivel de ligamentos colaterales, fíjense la imagen donde estoy haciendo la ecografía a mano derecha. Bueno, eso es un abordaje para el ligamento colateral. ¿Dónde voy a saber yo dónde están los colaterales de la interfalángica distal? Me sitúo sobre el borde coronario, sobre el rodete coronario, bien frente a la pata, al miembro. A las 10:10 de la línea media, como si fuera un reloj, a las 10:10, ahí voy a encontrar los colaterales. Entonces, no hace falta ser un anatomista para encontrar, hacer ecografía de estos ligamentos, ¿sí? Es situarse a las 10:10 en un abordaje transversal sobre el borde coronario, con un poquito de técnica, encontramos la imagen. Cuando tenemos flexiones forzadas, la interfalángica distal positiva, cuando la claudicación se exacerba en suelo duro y en círculo, si bien eso no es específico, pero es un indicador, ¿sí? No voy a descartar nada, pero sí voy a incluir en las cosas que tengo que ver la interfalángica distal. Bloqueos intraarticulares positivos, ¿sí? Bloqueos digitales positivos también, ¿sí? Eh, Lesiones de ligamentos colaterales, bueno, en mi experiencia, muchas veces, da positivo, por ejemplo, al bloqueo abaxial sesamoideo. Y cuando tenemos imágenes radiológicas que sugieran ecografía de esta articulación. Estas son las imágenes, fíjense. Esta es la imagen ecográfica eh, longitudinal. Vamos a empezar con un abordaje longitudinal sobre la interfalángica distal. ¿Y qué vamos a tener acá? Acá hay que aprender a diferenciar que esto que ven acá, eso de ahí, es la apófisis extensora, ¿sí? De la tercera falange. Esto que tenemos acá es el tendón extensor digital común, ¿sí? Esto que tenemos acá es el aspecto dorsal de P2, ¿sí? Este bordecito que ven acá, fíjense, esto que ven acá es normal. Se agarran un libro de radiología, se ponen a ver, hay publicaciones de esto, en donde como hay variaciones anatómicas, algunos caballos lo tienen más desarrollado, otros lo tienen menos desarrollado, pero es normal. No piensen que es un osteofito o un fragmento, ¿sí? Esto es el receso de la articulación, ¿sí? Todo esto de ahí es el receso de la articulación. Y este mismo abordaje longitudinal, sagital que tenemos acá arriba, abajo es el mismo abordaje, pero en flexión. Si me preguntan a mí, yo no lo incluyo este abordaje dentro de mis protocolos de examen diario de interfalángica distal, pero cuando hay alguna patología lo pueden implementar. En definitiva, fíjense cómo se abre el espacio articular, ¿sí? Todo esto que se ve ahí, ¿sí? Eso es membrana sinovial, ¿sí? Es un repliegue sinovial que se llama. Entonces abro la articulación y la despejo un poco más. Esa es la idea de hacerlo en flexión. Pero yo al menos no lo incluyo en mis protocolos diarios de examen de esta articulación. Esto es un videíto y eso en definitiva es lo que esquematiza la ecografía. ¿Ven los vasos sanguíneos? Estos que tenemos acá son estos de acá, ¿sí? El borde dorsal de P2, apófisis extensora, el receso. Eso es una articulación normal, ¿sí? Abordaje normal. No es complicado hacer ecografía de la interfalángica distal. Yo les mostré el abordaje longitudinal. ¿Hay un abordaje transversal? Sí, también. Pero para mí, la verdad que van a hacer, el diagnóstico lo van a hacer con la longitudinal y si quieren con la transversal lo van a documentar.
¿sí? Pero el diagnóstico lo van a hacer esencialmente con la longitudinal. Con los ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales en la interfalángica distal, yo les dije que veíamos la inserción proximal y veíamos como un tercio nomás del ligamento, porque el resto está metido dentro del casco. Lo que hay que saber es que este ligamento colateral se inserta en la fosa de inserción del ligamento colateral de P2, como se ve acá, ¿sí? Ahí en esta fosa. Y este ligamento trae fibras en donde la dirección de esas fibras no corren todas en el mismo sentido. Entonces, algunas se insertan antes, otras se insertan más arriba. Entonces, es muy fácil que se generen imágenes hipoecoicas según cómo posicionamos el transductor. Entonces, hay que ser sumamente cuidadoso de no sobrediagnosticar una lesión de los colaterales. ¿Eh? Entonces hay que permanentemente estar jugando con el transductor en imagen positiva, en imagen negativa, a ver si lo que estamos viendo es una lesión o es un artefacto, porque la perpendicularidad de la incidencia de las del ultrasonido no es perfecta porque hay un cambio en la dirección de las fibras del ligamento. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, hay que ser muy cuidadoso con eso. Por eso siempre se recomienda hacer ecografía del ligamento colateral medial del miembro anterior izquierdo. Bueno, y quiero comparar, comparo con la ecografía del ligamento colateral medial de la mano derecha, no con el colateral lateral de la misma mano, sino con el homólogo de la otra mano. Y acá tenemos, la imagen de arriba es una imagen transversal, ¿sí? Acá tenemos la fosa extensora de P2, acá podemos encontrar algo de líquido sinovial, acá vamos a tener cartílago alar, esto para acá va a ser cartílago alar, algo de líquido sinovial, como se puede ver ahí, el ligamento. Acá vamos a tener un plexo coronario, un poquito más arriba, que si este ligamento se inflama, pone grueso, puede llegar a comprimir este plexo. No tengo que hacer mucha presión para no comprimirlo yo al plexo y pensar que el ligamento está inflamado. Y abajo es una imagen longitudinal de la inserción del colateral, ¿sí? En donde eso también ayuda al momento de determinar si lo que estoy viendo es lesión o no es lesión. Vamos a la región suprasesamoidea, ¿sí? La región suprasesamoidea es esta región que ya describimos anatómicamente. Ahora, bien. Ya describimos anatómicamente la región suprasesamoidea y vamos a tener, fíjense, acá yo hice una disección completa del flexor digital profundo, en donde vamos a tener el tendón que acá va a contactar con el escudo proximal. Acá va a contactar a este nivel con el escudo medio y a este nivel con el escudo distal. ¿Por qué? Porque el escudo distal está formado por el hueso compacto, ¿sí? De la cara flexora del navicular y el fibrocartílago que lo rodea. Ese es el escudo distal. Entonces, este es el profundo y acá va a contactar con el escudo proximal, con el escudo medio y con el escudo distal. ¿Y dónde está la región suprasesamoidea del profundo? La región suprasesamoidea del profundo está acá. Y acá está a este nivel. Ahí se lesiona con mucha frecuencia, ¿sí? El flexor digital profundo. Entonces lo vamos a ver ecográficamente. Acá está la región suprasesamoidea. Borde proximal del navicular, ligamento proximal, y esta es la región suprasesamoidea del profundo. Hueso navicular, segunda falange, profundo, bolsa podotroclear, ligamento proximal, articulación interfalángica distal. Fíjense,
antes de entrar en las ecografías, fíjense en el corte anatómico. Esto es un corte del flexor digital profundo a nivel suprasesamoideo. Estas son parte bueno, ya les voy a mostrar otras imágenes. Y acá está el flexor digital profundo, ¿sí? Tenemos lóbulo medial y lóbulo lateral. Eso es lo que nosotros vamos a ver a nivel suprasesamoideo. Vamos a usar un transductor microconvexo de alta frecuencia porque tiene una adaptación perfecta el microconvexo a la fosa de Genot. Y esta es la imagen que vamos a encontrar. Vamos a ver lóbulo medial, lóbulo lateral. Vamos a ver el borde palmar de P2. Vamos a ver el ligamento proximal, el receso de la interfalángica distal. Fíjese que parecen una carita con una boca, ¿sí? Bueno, eso es. Acá tenemos otra imagen. Lóbulo medial, lóbulo lateral, P2. Y acá es un poquito más arriba que el receso de la articulación interfalángica distal. Es un poquito más arriba a nivel de una rama comunicante que tenemos acá, ¿sí? Eso es un vaso sanguíneo, que también suele aparecer. Y si me voy un poquito más abajo que la articulación, me aparece el borde proximal del navicular. Y ya más abajo, o sea, a nivel sesamoideo, no puedo ver. Solamente el profundos a nivel sesamoideo solamente lo puedo ver con resonancia. Bueno, presentado eso, tenemos un abordaje longitudinal también, en donde vamos a tener borde proximal del navicular, borde proximal del navicular. Vamos a tener ligamento proximal, vamos a tener ligamento proximal. Vamos a tener flexor digital profundo, flexor digital profundo, flexor digital profundo. Vamos a tener el borde distal de P2. Vamos a tener el borde distal de P2. Vamos a tener el receso de la interfalángica distal. El receso de la interfalángica distal. El abordaje longitudinal, tenemos que hacer un abordaje longitudinal parasagital medial para un lóbulo y parasagital lateral para el otro lóbulo. Porque si no nos quedamos al medio entre los dos lóbulos y probablemente no veamos la lesión. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Y así como tenemos un abordaje suprasesamoideo, tenemos un abordaje transcunial. Esta es la única imagen que no es mía, que esta es de Denois, pero ya les voy a mostrar una imagen mía. ¿Sí? Pasa que la tengo en un caso clínico. En donde tenemos, a través de la ranilla, ¿sí? Tenemos esta imagen. Vamos a tener por acá, por acá, por acá. Todo esto es el borde palmar de, de P3, borde palmar de P3. Vamos a tener el borde distal del navicular, borde distal del navicular. Vamos a tener el flexor digital profundo, flexor digital profundo, flexor digital profundo, flexor digital profundo. Vamos a tener receso de la bolsa podotroclear, que acá en esta imagen prácticamente no se ve, muy chiquitito. Receso de la bolsa podotroclear. Vamos a tener ligamento sesamoideo impar distal. Ligamento sesamoideo impar distal.
vamos a tener almohadilla digital, almohadilla digital, ¿m? Y esa es la anatomía ecográfica. Ya les voy a mostrar algún caso. Las consideraciones técnicas son las que les dije. Hidratar el pie 20 minutos, media hora antes. La ranilla tratar de aplanarla y bajarla lo más que podamos sin causar daño. Y una muy buena hidratación. Y podemos hacerlo con un transductor convexo o con un transductor lineal. A mí en lo personal me gusta más hacerlo con un transductor lineal que con un transductor convexo. Eh, Así que bueno, ese es un poco el abordaje transcuneal. Salgo de acá y ponemos, a ver, ahí, ahí está. Bueno, esto como para que se imaginen algunas de las lesiones, ¿sí? Estos lóbulos del profundo, estas imágenes son de mi tesis doctoral que presenté el año pasado, en donde tuve que abrir, abrir un montón de manos, más de 100 manos, contando todo el trabajo preexperimental. Trabajé con manos de frigorífico y yo lo que estudiaba eran los cambios vasculares que ocurrían en el flexor digital profundo, ¿sí? Y hacía un diagnóstico ecográfico, una descripción macroscópica y una descripción muy extensa de toda la vasculatura, ¿sí? En diferentes grupos de caballos. Y encontré de todo, ¿sí? Estos son lesiones, las típicas lesiones del tendón. Fíjense en la imagen de la derecha abajo. Tenemos lóbulo medial, lóbulo lateral, y lóbulo medial, fíjense que tiene, yo pensé que había ahí, fíjense que el lóbulo medial tiene una deformación, ¿sí? A este nivel. Ahí, eso es lesión. La típica lesión a nivel suprasesamoideo es la deformación del borde dorsal, ¿sí? Esa es la típica lesión que vamos a ver ecográficamente. Pero a su vez tenemos un montón de otras lesiones degenerativas, crónicas, como por ejemplo, fíjense en la imagen de arriba, tenemos focos de fibrosis, ¿sí? Focos crónicos de fibrosis, de proliferación sinovial. Esto que se ve acá es proliferación sinovial, eso es proliferación sinovial, irregularidad del borde dorsal, no solo deformación, sino irregularidad del borde dorsal, cambios en la coloración, este color amarillento en, en, dentro de la discusión de mi tesis está el hecho de que ese cambio en la coloración se debe a un proceso de imbibición sinovial en cuadros inflamatorios y a eso se debe. Otros autores sugerían que se podía dar debido a la fricción entre el profundo y el navicular. Para mí no. ¿Por qué? Porque en regiones suprasesamoideas donde el tendón está dentro de la bolsa podotroclear, pero no está en contacto con el navicular, también tenía cambios en la coloración. Entonces, para mí es más un proceso de imbibición sinovial con componentes inflamatorios que se da a lo largo del tiempo y eso lleva a los cambios de coloración. Pero esta típica deformación dorsal que vemos ahí, la vemos clínicamente constantemente. Este es un caso que tuvimos con una colega ecografista con quien aprendí y sigo aprendiendo ecografía, que es Valeria Arpón. Un caso que tuvimos, un caso de ellos que me invitaron a ver estas cosas. Fíjense al extremo de lesiones que se puede llegar. Estos son adherencias, ¿sí? Acá tenemos el navicular y el profundo. El profundo totalmente fibrilado, ¿sí? Con hendiduras longitudinales, con focos inclusive acá de necrosis, con fractura, con osteólisis, bueno,
este caballo era un caos. Pero estas adherencias son frecuentes. Yo en todas las disecciones que he realizado, eh, no les digo que, no les digo que han sido muchos, pero en dos, tres caballos he encontrado adherencias entre el profundo y entre el navicular. Y creo que en caballos con lesiones ecográficas, en caballos deportivos con lesiones severas y crónicas ecográficas, estoy seguro que puede cursar también perfectamente con algunas adherencias. Bueno, algunas lesiones anatomopatológicas del flexor distal profundo a nivel suprasesamoideo que podemos ver ecográficamente. Bueno, em, les muestro, eh, no me voy a extender con los casos clínicos, ¿sí? Pero les muestro al menos un caso de pie y un caso de cuartil, ¿sí? Esto es una yegua de uso recreativo de 8 años que sufrió una hiperextensión digital al meter la mano en un hueco al trote. O sea, cero exigencia biomecánica, pero sufrió una hiperextensión digital. Como pueden ver, hay una claudicación ahí muy clara, ¿sí? Del miembro anterior izquierdo, en línea recta, en círculos. Y acá tenemos la ecografía. Fíjense la imagen de la derecha, de la izquierda. Tenemos el superficial, ¿sí? Tenemos el profundo y el ligamento sesamoideo recto. Fíjense que hay una lesión tremenda del ligamento sesamoideo recto. Toda esta imagen hipoecoica que se ve en el centro del tendón, todo esto de acá, es lesión del ligamento sesamoideo recto. Esto ya lleva unos 2 meses al menos y lo llevo así con claudicación y mañana la vamos a hacer el control ultrasonográfico de cómo va. Fíjense el video longitudinal de la lesión del recto. Viene desde proximal en su origen, en su inserción proximal, baja la lesión, pero en su inserción distal estaba conservado, ¿sí? No llegaba la lesión hasta su inserción distal. Ahí está la lesión. Imágenes, fíjense abajo, el recto, de arriba hacia abajo. Lesión, cada vez menos lesión, y prácticamente en su inserción recuperó su arquitectura. Es un lindo caso de una lesión del ligamento recto sesamoideo. Les quiero mostrar, bueno, voy a pasar un poco los casos de cuartilla. Les quiero mostrar un caso de pie. Así ya vamos finalizando un poco la presentación. Ya en alguna otra circunstancia les puedo mostrar. Perdón, un segundito. Un segundito. Ahí está, perdón. Interrupción. Les voy a mostrar, sí, un caso de pie, como este caso de acá, ¿sí? Este es un caso de un caballo, sangre pura de carrera, de 3 años, con una severa efusión de la articulación interfalángica distal, ¿sí? Se puede ver, es muy evidente a la inspección y a la palpación también. En este caso, tenemos la radiografía, pero antes de ver la radiografía tuvimos la ecografía, ¿sí? Pidieron primero la ecografía. Y en la ecografía, ¿qué vimos? Encontramos la presencia de un fragmento, ¿sí? Acá tenemos el borde dorsal de P2, tenemos apófisis extensora de P3, y teníamos esta imagen de acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que podíamos tener acá una variación anatómica en P3, que era normal? Bueno, pero ahí está la variación anatómica. Esto es un fragmento. Fíjense cómo deforma por dorsal a nivel coronario, cursa con mucha efusión de la interfalángica distal. Acá tenemos la imagen transversal y claramente era un fragmento. Estos fragmentos habitualmente vienen de apófisis extensora de P3. Sacamos la placa radiográfica y ahí estaba el fragmento. En la interfalángica distal no es lo más frecuente encontrar los fragmentos, pero fragmentos que encontrar en la interfalángica distal hay. Ocurren, están y los vamos a seguir encontrando.
Pero lo más común de encontrar en la interfalángica distal son las artropatías de la interfalángica distal con o sin, o sea, dadas por una propia artropatía de la articulación o desencadenadas por una lesión de ligamentos colaterales de la misma articulación. O sea que los cambios degenerativos articulares es lo más común de encontrar en la interfalángica distal. Pero quería mostrarles un fragmento de cómo se veía y de diagnóstico ecográfico. Bueno, tengo más casos clínicos, no quiero profundizar mucho en eso, ¿sí? Quiero dar un poco lugar, así alguien tiene alguna duda o pregunta, la podemos ver. Si no, si los que vean esta comunicación en algún otro momento, tienen mi contacto, yo soy totalmente accesible y permeable en lo que pueda ayudar. Y lo que no sé, les diré que no sé, que consulten con alguien que sepa más. Así que bueno. Bueno, Marcelo, si estás por ahí, eso era un poco lo que tenía para presentarles. Es cuestión ahora de estudiarlo y practicar. ¿Cómo lo va, doctor? No soy Marcelo ahora, pero Marcelo tuvo que salir. Soy Está Andrés muy Mar, bien. colega del colegio. Bueno, estoy mirando el chat para ver si hay alguna pregunta puntual. Eh, Bueno, por ahora no hay ninguna. La verdad, no me dedico a equino, pero agarré la última parte, muy interesante de por sí. Eh, los avances de la ciencia y demás. Eh, ¿Alguno de los colegas presentes que quiera hacer alguna pregunta? hay, Sí, hay usted una la puede colega leer, que, ¿no? la Chini, que en este momento está en Alemania. No sé qué horario será, pero bueno, Bueno, Chini, respecto al tratamiento de las lesiones del ligamento sestamoideo recto, creo que esencialmente tiempo, reposo. Yo particularmente no hago ningún tipo de infiltración de terapia regenerativa, no hago nada de eso, sino que básicamente nada, tiempo, herraje antiinflamatorio, vendajes, vendunas al principio cuando es muy agudo, y lo que sí, no pararlo totalmente, sino que siempre esté con un mínimo de actividad, obviamente que no actividad deportiva, pero, pero que siempre conserve algo de actividad para que ese ligamento recupere su función biomecánica bajo tensión y no totalmente inmovilizado en un box durante 3 meses. Eh, Mañana te cuento a ver cómo va el control ecográfico de esa DEU. Bueno, eh, bueno, creo que no hay muchas más preguntas. al parecer no. De todas maneras, le recordamos a los presentes que la videollamada esta queda grabada, que después se va a compartir, creo. Eh, Así que cualquier cosa después se puede acceder nuevamente al material. Eh, Exactamente. Desde el Colegio Veterinario, agradecerle al doctor por la presentación y agradecer a todos los colegas que estuvieron presentes. Espero que haya sido de buen provecho y nos estamos viendo en la próxima. Esperemos que se repita pronto. Bueno, Franco, gracias a ustedes por lo prometido es deuda, pero gracias por la invitación porque lo tomo como una invitación y la posibilidad de participar y contribuir en algo. Así que muchas gracias. Será hasta la próxima, doctor, y a todos los colegas. Muchas Nos gracias. vemos. Chao, chao. Adiós.